En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a día ya lunes 9. Empecemos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto tu llena luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y aguantarme lo que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole a ella que por su divina intercesión, por cada like suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu inmaculado corazón los ojos, oídos, lengua y corazones, no solo la palabra todo el cielo y todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día hoy lunes, habla Señor, que tu siervo escucha. Jonás 1, del 1 al 2. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella. Su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar, y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaban cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave, mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios, quizás se compadezca ese Dios de nosotros, para que no parezcamos. Y decían unos a otros: echemos suerte para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron: dinos, ¿por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Y él les contestó: soy un hebreo. Adoro al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente aquellos hombres y le dijeron: ¿qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor, por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó: levánteme y arrójeme al mar, y el mar se les aplacará, pues sé que por mi culpa les sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar tierra firme, y no podían porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor, diciendo: ¡ah, Señor, que no parezcamos por culpa de este hombre! No nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre. El pez
el vientre del pez 3 días y 3 noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te Gloria a alabamos. ti, Señor Jesús. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clamé al Señor y me atendió desde el vientre del infierno. Pedí auxilio y se escuchó mi clamor. Sacaste de mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas, tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acaban las fuerzas, me acordé del Señor. Llego hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Lucas 10, 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al próximo como a ti mismo. Y él le dijo, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi próximo? Jesús le dijo, un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Pero casualmente un sacerdote pasaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita, que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero, le dijo, cuida de él y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál es de estos 3 te parece que se portó como próximo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó, el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo, anda tú lo mismo. Haz tú lo mismo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién tiene? Dicen, Jesús sacó mi vida de la fosa. Que me sacó del pecado, de lo mundano. Sí, eso es. La fosa, la fosa es un lugar donde todos van a ser enterrados. Es el cementerio, la muerte, todo ahí está. Todo ya apesta, el cuerpo se descompone, gusanos, olores que no soporta el ser humano. Todo eso que para Dios hiede, ¿no? Que es lo que acabas de decir. A veces todo lo malo, las malas palabras, los chismes, la soberbia, todas las cosas que a Dios detesta son fosas que nos llevan a la perdición. Y en vez de traernos bendición, nos trae desgracia, como en este caso, pues Jonás, ¿no? Jonás es un profeta de Dios que fue enviado para predicar la palabra, para llevar las buenas nuevas a la gente, mas sin embargo, en vez de llevar las buenas nuevas, huye de Dios. No importa, dice el Salmo, tú sacaste mi vida de la fosa, Señor. No importa en dónde estés, a dónde vayas, Dios está ahí, Dios te puede sacar de donde tú estés.
pero hacemos a veces las cosas como Jonás, nos alejamos en vez de cumplir los mandamientos y obedecer a Dios, nos alejamos de Él y nos cae la desgracia. Nos cae la desgracia porque no vamos bajo la obediencia, vamos sobre la desobediencia, y acuérdense que la desobediencia nos sacó del reino de los cielos. Unos desobedecen a Dios como Jonás, otros como Jonás se suben a otra barca. La barca representa a la iglesia. Esta es otra barca, no es la iglesia de Dios. Pero Dios te va a sacar tarde o temprano de ahí, porque tú no perteneces a esa barca. La barca de Dios es una sola, la iglesia católica, la iglesia fundada por Cristo nuestro Señor. Otros, al igual que Jonás, en vez de predicar la palabra, ya Dios te sacó tu vida de la fosa, te sacó del alcohol, de la droga, del homosexualismo, del lesbianismo, de la prostitución, en el camino que tú andabas, y en vez de predicar la palabra estás como Jonás, solamente dormido. Y gracias a que vives en la pereza, pues mucha gente se pierde, mucha gente se está perdiendo, y entonces tenemos que levantarnos. Dios manda gente que nos hace que nos levantemos. Hey, levántate de ahí, le dijeron a Jonás. Tenemos que levantarnos. Si Dios nos sacó de la fosa, tenemos que ir a sacar a gente que está metida en esa fosa para que también tenga vida. O a veces somos como los que estaban ahí con Jonás. Cada quien adora a su Dios. Cada quien se inventa un Dios a la forma de ser, a la forma de pensar de Él. Pero solo existe un Dios, que es el Dios Creador del cielo y la tierra, Padre de Jesús y Padre nuestro. Entonces, ¿cómo podemos salir cómo Dios nos puede sacar de esa fosa? Pues como dice el Salmo, orar y pedirle a Dios que nos saque de esa fosa. ¿Y para qué es importante que nos saque de esa fosa? ¿Para qué es importante que nos saque de esa fosa? Para purificarnos. ¿Purificarnos para qué? Para poder estar limpios de todo lo malo, especialmente del corazón. ¿Y cuál es el propósito? Seguir a Cristo. Por eso en el Evangelio le hacen una pregunta: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y esa pregunta nos la debemos hacer nosotros. Para ganar la vida eterna tenemos que salir de esa fosa, y la única forma es rogarle a Dios, pedirle a Dios y obedecerlo. No lo que hizo Jonás, obedecer a Dios. Obedecer a Dios, y Jesús nos muestra el camino para llegar a Dios. El primero, amar a Dios sobre todas las cosas, y eso implica obediencia sobre todas las cosas. Y Dios tiene que estar sobre mi esposa, sobre mi esposo, sobre mis hijos, sobre mis padres, mis hermanos, mis amigos, familiares, sobre mi dinero, sobre todo debe estar Dios. No puedes amar a Dios, decir que amas a Dios, como decía Jonás: yo amo y adoro al Padre Eterno, pero sí, ¿cómo lo vas a adorar si lo desobedeces? ¿Cómo vas a amarlo si no llevas a cabo lo que Él te ha pedido y encomendado? Entonces la segunda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dice, en el libro de Levítico dice, es una ley amar al prójimo, pero amar al prójimo como a ti mismo significa que yo te puedo amar a ti como yo me amo. Mi amor es imperfecto, pero a Dios los debo a amar mejor que a ti, con un amor mejor, más perfecto. A Dios obedecerle. Nuestro amor entre seres humanos es imperfecto. Por eso después Dios, Cristo nuestro Señor, ya no dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo cambia ese mandamiento y dice ama a tu prójimo como yo te he amado. Lo cambia. ¿Por qué? Porque el amor de nosotros es imperfecto, pero nos llama de qué? Que el verdadero amor, que el amor más fuerte es el que tenemos que darle a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo puedo amar yo a mi prójimo? Aunque sea un amor imperfecto, pues Jesús nos lo muestra con el buen samaritano. Pues ahí están los sacerdotes que se decían ellos, primeramente, ofrecer ofrendas a Dios para el perdón de los pecados, porque supuestamente ellos eran santos y amaban las cosas de Dios. Pues bueno, no nos amaban a nosotros, porque ellos no querían contaminarse. Este sacerdote venía
Dicen otros escritos, venía de servir a Dios, acababa de ofrecer incienso y ofrenda a Dios. Y con ese incienso que había ofrecido a Dios, pues hubiera purificado a este muchacho y no, siguió de largo. ¿Por qué? Tal vez tenía muchas cosas que hacer más importantes que fijarse en una persona que está herida, una persona que está sufriendo, una persona que tiene dolor. No le importó, pero sin embargo ella pensaba que era una persona santa. Entonces, su amor es imperfecto. Él ama a su prójimo como se ama él mismo. Porque si él amara a su prójimo como ama a Dios, o sea, si él se amara un poquito más bien, si este sacerdote sintiera verdadero amor por él, lucharía por ganarse el cielo, y al amarse él así, amaría a los demás también, queriendo que los demás ganen. Por eso Dios mandó a Jonás, ve a Nínive, para que les platiques de mí, para que los liberes. Pero Jonás no hablaba, no amaba al otro pueblo, sino quería que el otro pueblo se hundiera. Tenemos que amarnos primeramente nosotros, así como Jesús nos amó, para poder dar amor igual de Dios. Esta persona, viene un levítico, que es un sacerdote también, y también le da la vuelta. ¿Por qué? Porque no se quieren contaminar con la sangre. Prefieren no contaminarse con la sangre. ¿Por qué? Porque después tendrían que esperar un año para poder servir dentro de la iglesia. Y prefieren que el Señor se muera a dejar de servir un año en la iglesia. ¿De qué sirve que sirvas en la iglesia si no haces el verdadero misericordia de Dios, la verdadera misericordia de Dios? Y por último, pues viene un samaritano que no tiene que ver nada con el templo de Dios. Y esta persona, al verlo, deja lo que va a hacer por ayudar a esta persona. La toma, la cura, la limpia, la lleva en la cabalgadura, él se va caminando, no dice cuánto tiempo caminó hasta el pueblo, lo baja en una posada, le paga el día al posadero, lo cuida, lo protege, al siguiente día se levanta, deja pagado todavía para que lo cuiden. Es el amor. Esta persona, sin estar dentro de la iglesia, pues mostraba la verdadera misericordia de Dios. Él amaba como Él se amaba a sí mismo. Él se amaba de esa manera. Por eso tenemos que aprender a amarnos nosotros. A veces el diablo nos dice que no servimos para nada, que somos buenos inútiles, que nos quiere bajar a la depresión. Pues tenemos que aprender a amarnos. La única manera de defendernos es saber cuánto Dios me ama y cuánto me amo yo mismo para poder dar amor a los demás. A veces, en vez de dar amor a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, damos rencor, odio o golpes o malas palabras. ¿Por qué? Porque eso es lo que traemos en el corazón. A empezar a aprender a amarnos unos a otros, amarnos a nosotros mismos primeramente para poder amar a los demás. Y lo llevó a la posada. ¿Tú sabes qué significa la posada? Es como un lugar donde llegas de imprevisto y te dejan quedarte un día, una noche o según en el momento que llegues. Uh-huh. Pues esa posada en la Biblia representa a la iglesia, el posadero representa al sacerdote, Cristo es el samaritano, el que lleva a la persona y se lo lleva a la iglesia, al sacerdote, cúralo, el tiempo que quiera estar aquí, todo el tiempo. Nosotros tenemos la iglesia para aprender a amar, porque todo lo que la iglesia nos enseña es amar. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, el primer mandamiento, debes estar en la iglesia, adorando, recibiendo su palabra, recibiendo su cuerpo, purificando tu alma. Y cuando purificas el alma no puede ser posible que no te compadezcas de otra persona. Todo va agarrado de la mano. Si tú te amas a ti mismo, te buscarás la salvación. Y la salvación solamente está en la iglesia. Y cuando tú ya perteneces a la iglesia, Cristo ya te sacó tu vida de la fosa en la que estabas. Ya estás dentro del cuerpo de Cristo. Ahora ve y saca lo que le mandó a Jonás, pero Jonás no lo hizo. Pero este samaritano sí lo hace. Ve a uno que está tirado, triste. Y no solamente los ladrones representan a los espíritus malos de Satanás, que a veces nos roban nuestra alma, nuestra paciencia, nuestra paz, nuestra tranquilidad, nuestro gozo, nos lo quitan y nos dan tristeza, dolor, depresión.
y estamos tirados como ese hombre. Necesitamos de samaritanos que vengan y nos hablen de Dios, que nos lleven a la iglesia, a la posada, y que dentro de la iglesia pues podamos ser sanados, curados, para que el día de mañana Cristo nos saque de esa fosa y también nosotros ser siervos al servicio de Dios. Amén. Amén. Que así sea, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. Y el manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla en sus corazones. Jesús, Dios Padre Todopoderoso, sacó mi vida de la fosa. A lo mejor usted está en depresión, está en tristeza, en dolor, su matrimonio se está quebrando, sus hijos están en droga, su hija salió embarazada, sus hijos no quieren estudiar, se van de la escuela, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta tristeza, no le alcanza el dinero, no sabe cómo pagar las deudas, no tiene trabajo. A lo mejor usted está en la frontera como muchas personas buscando la intención de cruzar este país. No sabemos. Es una fosa de dolor, de sufrimiento que apesta este mundo y ya no quisieron vivir aquí. Pero acércate a Jesús. Implora a Jesús como dice el Salmo y Jesús oirá tu oración y pondrá personas como el buen samaritano. ¿Para qué? Para que lo conozcas a Él. Y el día de mañana te darás cuenta que cuando Cristo saque de esa fosa que huele mal, saque tu vida y la transforme en una vida nueva, te darás cuenta que no necesitas ir a otro país, que no necesitas de tanto dinero para vivir, que no necesitas tanta preocupación, que con Cristo todo lo puedes vivir y Cristo provee todo lo que tú necesitas. Si tú eres una persona a la cual Cristo ya sacó de la fosa, pues ahora te corresponde ir a buscar a ese tipo de personas y sacarlas de donde Cristo te ha sacado, para que el día de mañana todos juntos como un solo cuerpo, una sola familia y una sola carne, una sola sangre, estemos en la presencia de Dios. Que así sea. Dios los bendiga a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Y el pueblo de Dios dice amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.